La boda de mi hermano se derrumbó 48 horas antes de la ceremonia, cuando él descubrió que su prometida me había eliminado del cortejo porque, según ella, mi aspecto arruinaría las fotografías. No me enteré por ella. Encontré mi vestido devuelto dentro de una caja, acompañado por una nota del salón que confirmaba la cancelación de mi prueba final. Cuando llamé a mi hermano para preguntarle qué había ocurrido, él guardó un silencio tan largo que comprendí que ya sabía la respuesta. Su prometida le había explicado que necesitaba una dama de honor elegante, fotogénica y adecuada para la imagen que quería proyectar. También había dicho que mi presencia destacada podía distraer a los invitados de los detalles costosos que había preparado. Yo no esperaba que mi hermano eligiera entre nosotras. Solo quería recuperar el dinero del vestido y desaparecer de la ceremonia sin provocar otra pelea familiar. Él hizo lo contrario. Esa misma noche canceló la boda, suspendió los pagos pendientes y abandonó el apartamento que compartían. Mi madre me llamó llorando porque varios familiares pensaban que yo había destruido una relación de 5 años. Mi padre afirmó que mi hermano estaba reaccionando por orgullo y que todo podía resolverse si yo aceptaba mantenerme lejos. La mujer que debía convertirse en mi cuñada no volvió a contactarme durante una semana. Después empezó a enviar mensajes a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos y a personas con las que apenas tenía relación. Les aseguró que yo había manipulado a mi hermano, que estaba obsesionada con ella y que llevaba meses intentando sabotear la boda. Al principio pensé que solo quería humillarme. Entonces mi jefe me llamó a su oficina y colocó frente a mí una denuncia anónima con fotografías, correos y documentos privados que nadie fuera de mi familia debía conocer. En la última página aparecía una acusación capaz de destruir mi carrera. Y la única persona que podía haberle entregado aquella información era mi propio hermano. Durante los años anteriores a la boda, mi relación con mi hermano había sido la más estable de toda la familia. No hablábamos todos los días, pero él era la primera persona a la que llamaba cuando necesitaba una opinión sincera y yo era quien lo ayudaba cuando sus decisiones impulsivas terminaban complicándolo todo. Éramos distintos, aunque nunca habíamos competido. Él tenía una facilidad natural para relacionarse con los demás. Entraba en una habitación y encontraba conversación con cualquiera. Yo prefería escuchar, observar y mantener una distancia prudente hasta sentirme cómoda. Nunca fui una mujer especialmente interesada en la ropa, el maquillaje o las fotografías. Cuidaba mi aspecto, pero no organizaba mi vida alrededor de cómo podía verme en una imagen. Su prometida era exactamente lo contrario. Cuando la conocí, me pareció segura, organizada y encantadora. Trabajaba creando contenido para pequeñas marcas y cuidaba cada detalle de su apariencia. Sabía cómo elegir un lugar bonito, cómo colocar a las personas frente a una cámara y cómo convertir una reunión sencilla en algo digno de una revista. Al principio admiré aquella capacidad. También agradecí que intentara incluirme. Me acompañaba a comprar ropa, recomendaba productos y decía que solo quería ayudarme a sentirme más segura. Yo interpretaba sus comentarios como consejos bien intencionados, aunque a veces salía de aquellas tardes sintiendo que todo en mí necesitaba corregirse. Primero fue mi cabello. Después fueron mis cejas, mi postura, mi sonrisa y la forma en que aparecía en las fotografías. Cuando se comprometieron, me pidió que fuera su dama de honor principal. Mi hermano parecía feliz de que ambas pudiéramos compartir algo importante, y yo acepté porque quería apoyarlos. Durante los primeros meses, todo pareció normal. Ayudé a comparar presupuestos, organicé una lista de proveedores y revisé contratos cuando ella se sentía agotada. También conseguí que la fundación donde trabajaba les permitiera visitar un espacio histórico que no solía estar disponible para celebraciones privadas. No obtuvieron un descuento, pero aquella visita les dio una idea clara del estilo que buscaban. Ella empezó a hablar de la boda como de un proyecto capaz de abrirle nuevas oportunidades profesionales. Quería que varias marcas colaboraran con la decoración, la ropa y la fotografía. Planeaba publicar el proceso completo y presentar el evento como una muestra de su trabajo. A partir de entonces, las personas dejaron de ser invitados y empezaron a convertirse en elementos visuales. Las damas de honor debían tener alturas parecidas. Los vestidos tenían que ajustarse de una forma concreta. Incluso los familiares mayores recibieron sugerencias sobre colores que debían evitar.
Yo intenté no darle demasiada importancia. Cuando me pidió que adelgazara antes de la ceremonia, fingí que lo había entendido como una preocupación por el ajuste del vestido. Cuando propuso que utilizara extensiones y maquillaje profesional, acepté para evitar una discusión. Mi hermano no sabía casi nada. Ella presentaba cada cambio como una decisión conjunta y me pedía que no lo involucrara en asuntos pequeños porque ya estaba preocupado por el dinero. Yo colaboré con ese silencio. Ese fue uno de mis errores. Creí que estaba protegiendo la tranquilidad de mi hermano, cuando en realidad estaba ayudando a ocultar la forma en que ella me trataba. Mi madre tampoco quería conflictos. Cada vez que mencionaba algún comentario incómodo, respondía que las novias podían volverse exigentes por el estrés y que yo debía mostrar comprensión. Mi padre apenas participaba en los preparativos. Consideraba que cualquier problema relacionado con vestidos, fotografías o decoración era una exageración. Poco a poco, empecé a aparecer menos en las reuniones. La prometida de mi hermano organizaba pruebas cuando sabía que yo trabajaba. Cambiaba horarios sin avisarme y después explicaba que no podía adaptar todo a una sola persona. 2 meses antes de la boda, publicó una serie de fotografías con las demás damas de honor. Yo no estaba invitada a esa sesión. Me explicó que había sido una colaboración improvisada y que no debía tomarlo como algo personal. Semanas después, el fotógrafo envió una planificación en la que mi nombre aparecía al final, separado del resto del cortejo. Durante la ceremonia caminaría sola y en las fotografías principales debía situarme detrás de mi madre. Cuando pregunté por qué, ella afirmó que buscaba equilibrio visual. Aún así, no renuncié. Mi hermano llevaba años preparándose para aquella boda. Había vendido su automóvil para cubrir parte de los gastos y aceptado trabajar horas adicionales. Yo no quería ser recordada como la hermana que convirtió una discusión estética en una crisis familiar. La caja con el vestido apareció 2 días antes de la ceremonia. Hasta entonces, todavía pensaba que participaría. Después de que mi hermano cancelara todo, supe que ella llevaba varias semanas buscando una sustituta. Había convencido a una conocida para ocupar mi lugar y planeaba informar a mi hermano cuando ya no hubiera tiempo para cambiar nada. Él descubrió el plan porque el fotógrafo le envió por error la lista actualizada. Cuando exigió una explicación, ella reconoció que me había apartado porque no encajaba con la imagen de la boda. También sostuvo que él debía entenderlo como una decisión profesional y no sentimental. Aquello fue lo que rompió la relación. Mi hermano no canceló la ceremonia porque yo se lo pidiera. Lo hizo porque comprendió que ella había mentido durante meses y esperaba que él aceptara la humillación cuando ya fuera demasiado tarde. Durante los días siguientes, mi familia se dividió. Mi madre creía que la boda todavía podía salvarse con una disculpa. Mi padre estaba furioso por el dinero perdido. Algunos familiares pensaban que mi hermano había exagerado y otros dejaron de responder a los mensajes de su prometida. Yo intenté mantenerme al margen. No publiqué nada, no llamé a los invitados y tampoco conté lo sucedido fuera de la familia. Ella sí lo hizo. Primero aseguró que yo había exigido un papel más importante en la ceremonia. Después afirmó que llevaba meses criticando sus decisiones y poniendo a mi hermano en su contra. Cuando aquellas historias no produjeron el efecto que esperaba, empezó a relacionarlas con mi trabajo. Yo coordinaba proyectos y comunicaciones en una fundación cultural. Tenía acceso a información de donantes, presupuestos de actividades y documentos internos que debían manejarse con cuidado. La denuncia anónima enviada a mi jefe afirmaba que yo había utilizado contactos privados para conseguir beneficios personales. También incluía registros de gastos alterados y varios correos que parecían demostrar que había recomendado proveedores vinculados con mi familia. Los correos eran falsos. Los documentos financieros no lo eran. Eran copias de informes que yo había preparado 2 años antes, durante una auditoría interna. Solo unas pocas personas sabían que existían. Mi jefe no me acusó directamente, pero suspendió temporalmente mi acceso a ciertos archivos mientras revisaban el origen de la denuncia. Tuve que entregar mi computadora y explicar por qué documentos confidenciales estaban en manos de alguien ajeno a la fundación. Al salir de aquella reunión, llamé a mi hermano. Él negó haber compartido nada con su exprometida. También recordó que, meses antes,
Yo le había pedido ayuda para recuperar archivos de una computadora dañada. Durante aquella reparación, guardó una copia temporal en un disco externo. Yo había olvidado por completo ese detalle. El disco no estaba en su apartamento. Lo había dejado en la casa de nuestros padres junto con varias cajas cuando se mudó con su prometida. Fuimos allí esa misma tarde. Mi madre aseguró que nadie había tocado las pertenencias y que la exprometida de mi hermano no había regresado desde la cancelación. Revisamos las cajas. El disco seguía dentro de una funda, pero había sido conectado recientemente. También faltaba una carpeta roja donde yo guardaba copias impresas de algunos informes antiguos. Mi hermano pidió ver la grabación de la cámara ubicada frente a la entrada. Mi madre se negó al principio y afirmó que no tenía sentido revisar imágenes por una simple sospecha. Cuando finalmente abrió la aplicación, encontramos un fragmento borrado de la mañana siguiente a la cancelación. El sistema todavía conservaba la notificación de movimiento. En la imagen previa al borrado aparecía mi madre abriendo la puerta. Detrás de ella estaba la mujer que acababa de intentar destruir mi carrera. Y al salir llevaba mi carpeta roja bajo el brazo. Mi hermano quiso confrontar a nuestra madre en ese mismo instante, pero le pedí que no lo hiciera. Si ella había permitido que su exprometida entrara en la casa y se llevara documentos privados, necesitábamos saber por qué antes de darle la oportunidad de inventar una explicación. Guardamos capturas de la notificación, de la imagen previa al borrado y de la hora exacta en que se abrió la puerta. Después revisamos el historial completo de la cámara. Había más fragmentos eliminados. La aplicación no conservaba los videos, pero sí registraba las alertas de movimiento, los dispositivos utilizados para borrar archivos y las cuentas que habían accedido al sistema. Durante la semana posterior a la cancelación, la cuenta de mi madre había eliminado 4 grabaciones. Todas correspondían a visitas de la misma mujer. Mi madre había mentido cuando dijo que no la había visto. También había mentido sobre la carpeta. La pregunta ya no era si había ayudado a perjudicarme. La pregunta era cuánto sabía y desde cuándo. Mi hermano revisó las cajas que había dejado en casa de nuestros padres. Faltaban recibos, copias de contratos de la boda y una memoria pequeña donde guardaba documentos relacionados con los pagos de proveedores. Aquellos archivos no tenían relación directa con mi trabajo, pero sí podían servir para construir una versión distinta de la ruptura. Mostraban que él había realizado transferencias, cancelado servicios y recuperado parte del dinero después de terminar el compromiso. Su exprometida podía utilizarlos para acusarlo de apropiarse de fondos compartidos. Todo empezaba a encajar. No estaba atacándome únicamente para castigarme por la boda cancelada. Estaba preparando una historia en la que mi hermano y yo habíamos actuado juntos para perjudicarla. Yo aparecería como la hermana manipuladora que utilizaba información privada y contactos profesionales. Él aparecería como el hombre que canceló una ceremonia, retuvo dinero y destruyó su reputación por obedecerme. Si esa versión se asentaba primero, cada prueba real podía parecer una defensa inventada después. Mi madre se había convertido en la persona que le daba acceso a los documentos necesarios. Esperamos hasta la mañana siguiente para hablar con ella. Nos sentamos en la cocina donde tantas veces habíamos discutido asuntos familiares sin llegar a ninguna parte. Mi padre estaba presente, aunque parecía no entender por qué habíamos insistido en que cancelara sus planes. Mi madre comenzó negándolo todo. Aseguró que la cámara podía haberse equivocado y que la carpeta roja llevaba años guardada sin importancia. Cuando le mostramos los registros de acceso, cambió la explicación. Admitió que había permitido algunas visitas porque la exprometida de mi hermano estaba destrozada y necesitaba recuperar pertenencias. Después reconoció que le había entregado la carpeta, pero sostuvo que pensaba que contenía documentos relacionados con la boda. Mi hermano le recordó que la carpeta estaba dentro de una caja cerrada con mis cosas. Ella respondió que no había revisado cada hoja. Le pregunté por qué había borrado las grabaciones. No respondió de inmediato. Mi padre empezó a inquietarse. Hasta ese momento también había creído que todo era una discusión exagerada. Cuando vio las capturas y comprendió que los archivos de la fundación habían salido de su casa, dejó de defenderla. Mi madre terminó admitiendo que había querido evitar un escándalo. Según ella,
La exprometida de mi hermano le aseguró que poseía pruebas capaces de demostrar que yo había presionado para cancelar la boda. También dijo que publicaría mensajes privados, fotografías y detalles sobre la familia si nadie la ayudaba a recuperar lo que consideraba suyo. Mi madre creyó que entregarle algunos documentos calmaría la situación. No la calmó. Cada cosa que recibía se convertía en una nueva herramienta de presión. Primero pidió la carpeta roja. Después solicitó las copias de los pagos de la boda. Más tarde quiso entrar en el correo antiguo de mi hermano porque afirmaba que allí existían acuerdos sobre los gastos compartidos. Mi madre no le dio la contraseña, pero permitió que utilizara una computadora donde la sesión seguía abierta. Aquello explicaba cómo había obtenido conversaciones familiares que después aparecieron recortadas en mensajes enviados a mis compañeros. Mi hermano se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana. No necesitaba hablar para mostrar lo que acababa de comprender. Mientras él cancelaba una boda para defenderme, nuestra madre ayudaba a la mujer que intentaba destruirnos. Mi madre insistió en que nunca creyó que llegaría tan lejos. Pensaba que solo buscaba recuperar dinero y conservar su imagen pública. Le pregunté si sabía de la denuncia enviada a mi trabajo. Negó haberla visto, aunque su expresión cambió antes de terminar la frase. Mi padre lo notó también. Le pidió que dejara de ocultar información. Entonces reconoció que la exprometida de mi hermano le había mostrado un borrador de la denuncia 2 días antes de enviarla. Le había dicho que no pensaba utilizarlo si él aceptaba retomar la boda o compensarla por los gastos perdidos. Mi madre no nos avisó. Creyó que la amenaza obligaría a mi hermano a negociar. La denuncia fue enviada cuando él se negó a responder. Yo no sabía qué me dolía más, si la intención de aquella mujer o el cálculo de mi propia madre. Había permitido que mi carrera se convirtiera en una herramienta de presión porque todavía esperaba salvar una boda que ya no existía. Mi padre le preguntó si había entregado algo más. Ella mencionó una caja de fotografías, varios correos impresos y una libreta donde yo anotaba contactos profesionales cuando empezaba a trabajar en la fundación. Esa libreta contenía nombres, teléfonos y direcciones antiguas. También contenía notas sobre reuniones internas. No eran documentos actuales, pero podían mezclarse con información reciente para fabricar acusaciones más creíbles. Mi hermano y yo revisamos todo lo que faltaba. Hicimos una lista detallada y la envié a mi jefe junto con las capturas de las cámaras y una explicación formal del acceso no autorizado. La fundación abrió una revisión interna más amplia. Aunque los correos de la denuncia parecían falsificados, necesitaban confirmar que ninguna información confidencial hubiera salido de mis cuentas profesionales. Durante varios días trabajé desde casa sin acceso a los sistemas. Cada llamada me hacía pensar que iban a suspenderme definitivamente. Mientras tanto, empezaron a circular publicaciones anónimas sobre la boda cancelada. No mencionaban mi nombre completo, pero incluían suficientes detalles para que cualquiera cercano pudiera reconocerme. Una publicación afirmaba que yo había sentido celos de la prometida de mi hermano y que utilicé información privada para convencerlo de abandonarla. Otra decía que trabajaba en una organización cultural y aprovechaba mis contactos para obtener favores personales. Las palabras coincidían con la denuncia. No eran rumores improvisados. Formaban parte de la misma estrategia. Mi hermano guardó capturas y pidió a los proveedores de la boda copias de todas las comunicaciones recibidas después de la cancelación. Varios habían sido contactados por su exprometida. A algunos les dijo que él se negaba a pagar. A otros les aseguró que yo había interferido en los contratos. 2 proveedores recibieron correos falsos enviados desde una dirección parecida a la de mi hermano. En esos mensajes, él supuestamente reconocía que había cancelado para evitar que yo revelara información perjudicial sobre la familia. La estructura era idéntica a la utilizada contra mí. Documentos reales combinados con textos falsos. Datos privados mezclados con acusaciones. Una historia suficientemente compleja para que la verdad pareciera solo otra versión. La primera prueba importante llegó de una fotógrafa contratada para la boda. Ella había conservado la cadena de correos donde la exprometida pedía modificar la lista del cortejo. En esos mensajes no hablaba de estrés ni de ajustes de última hora. Explicaba que quería sustituirme porque mi imagen no encajaba con las marcas interesadas en colaborar.
También pedía que las fotografías de prueba donde yo aparecía fueran eliminadas de cualquier presentación. Aquello demostraba el verdadero motivo de mi exclusión, pero no explicaba el ataque posterior. La respuesta apareció en otro archivo adjunto. La fotógrafa había recibido una propuesta para documentar la boda como parte de una campaña comercial. La exprometida de mi hermano esperaba obtener acuerdos pagados después del evento y había utilizado el número previsto de publicaciones para justificar descuentos. La cancelación no solo arruinó una ceremonia. Arruinó un proyecto profesional que ella había vendido antes de tener autorización definitiva. Había prometido contenido, exposición y acceso a invitados. También había aceptado adelantos. Cuando la boda desapareció, quedó obligada a devolver dinero que ya había gastado. Por eso necesitaba que mi hermano retomara la ceremonia o que pareciera responsable de las pérdidas. Y por eso necesitaba destruir mi credibilidad. Si lograba demostrar que yo había manipulado la cancelación, podía presentarse como víctima de una interferencia familiar y exigir compensaciones. Mi madre había creído que intentaba salvar una relación. En realidad, intentaba salvar contratos comerciales. La fotógrafa nos envió además un mensaje que recibió después de la ruptura. En él, la exprometida afirmaba que pronto demostraría que la cancelación había sido provocada de manera fraudulenta y que recuperaría el control de la historia antes de que terminara el mes. La fecha límite coincidía con una gala importante de la fundación donde yo trabajaba. Yo coordinaba parte de las comunicaciones del evento y conocía a varios donantes que asistirían. Si conseguía vincularme públicamente con una denuncia de uso indebido de información, podía atacarme en el momento de mayor visibilidad profesional. Informé a mi jefe. La fundación reforzó los accesos y decidió que yo no tendría contacto con documentos sensibles hasta terminar la revisión. No me despidieron, pero tampoco podían garantizar que participara en la gala. Cada consecuencia de aquella campaña caía sobre mí antes de que se demostrara nada. Entonces ocurrió algo que cambió la investigación. La persona encargada de revisar mi computadora encontró un acceso externo realizado desde la red de la casa de mis padres. No se trataba del disco antiguo. Alguien había entrado en una copia sincronizada de mi correo personal y había intentado restablecer la contraseña de una cuenta profesional. El acceso ocurrió 2 noches antes de la cancelación de la boda. Eso significaba que el plan para obtener información había empezado antes de que mi hermano descubriera mi exclusión. Su exprometida no había reaccionado por desesperación después de perder la ceremonia. Ya estaba reuniendo datos cuando todavía esperaba casarse. Revisamos la fecha con los registros de la cámara. Aquella noche, mi madre no había abierto la puerta. La persona que entró en la casa utilizó una llave. En la imagen aparecía una silueta con el rostro parcialmente cubierto, pero llevaba un abrigo que yo reconocí de inmediato. No pertenecía a la exprometida de mi hermano. Pertenecía a una de las damas de honor que debía sustituirme. Y cuando ampliamos la grabación, vimos que no entró sola. Mi hermano caminaba detrás de ella. No enfrenté a mi hermano con aquella imagen hasta que la persona encargada de revisar los accesos confirmó la hora exacta en que alguien había intentado entrar en mi correo. La cámara mostraba a la mujer que debía sustituirme entrando en casa de mis padres con él detrás. Sin embargo, el registro del sistema indicaba que la computadora se utilizó 18 minutos después de que ambos cruzaran la puerta. Mi hermano observó la grabación varias veces antes de reconocer la noche. La mujer le había escrito diciendo que necesitaba recoger una caja con material de la boda. Según ella, la prometida había preparado una sorpresa para nuestros padres y había guardado allí fotografías antiguas, invitaciones y documentos que no quería perder. Mi hermano la acompañó porque todavía no sospechaba que yo sería apartada del cortejo. Abrió la casa, dejó la caja sobre la mesa y salió al garaje para buscar unas luces que también le habían pedido. Ella permaneció sola dentro durante casi 20 minutos. Cuando él regresó, la encontró junto a la computadora y aceptó su explicación de que había buscado una fotografía familiar que debía incluirse en un video. Mi hermano nunca me contó aquella visita porque, después de cancelar la boda, comprendió que podía parecer que había facilitado el acceso. Pensó que callarlo evitaría una nueva discusión. Su silencio no lo convertía en cómplice, pero sí había permitido que yo sospechara de la única persona que había intentado defenderme.
Le pedí que me entregara todas las conversaciones relacionadas con aquella noche. Había borrado algunos mensajes después de la ruptura, aunque conservaba una copia automática en su antigua computadora. La revisión recuperó la cadena completa. La sustituta no era una simple amiga de la exprometida. Ambas administraban juntas varios proyectos comerciales vinculados con eventos, publicidad y contenido para marcas. La boda se había convertido en la presentación más importante de aquella sociedad. Mi presencia les resultaba incómoda por dos motivos. El primero era exactamente el que ya conocíamos. Pensaban que yo no encajaba con la imagen cuidadosamente diseñada para las fotografías. El segundo era mucho más grave. Habían descubierto dónde trabajaba y querían utilizar mi relación con la fundación para acercarse a patrocinadores, donantes y empresas interesadas en proyectos culturales. En varios mensajes, les prometida explicaba que mi apellido y mi cargo podían dar legitimidad a propuestas que todavía no tenían respaldo real. No necesitaban que yo aceptara. Necesitaban acceso a mis contactos. La sustituta había entrado en casa para copiar archivos antes de que la boda se cancelara. También había fotografiado mi libreta y enviado varias páginas a su socia. La denuncia contra mí no nació después de la ruptura. Los documentos ya estaban preparados para presionarme si me negaba a colaborar. Comprendí entonces que mi exclusión del cortejo tampoco había sido una decisión impulsiva. Las dos mujeres llevaban semanas discutiendo cómo apartarme sin perder el acceso a la información. Una proponía mantenerme cerca hasta después de la ceremonia. La otra pensaba que podían reemplazarme y culpar al estrés y mi hermano protestaba. La exprometida eligió una tercera opción. Decidió provocar una reacción. La fotógrafa no había enviado la lista actualizada a mi hermano por error. Recibió instrucciones para incluirlo en la cadena porque la novia quería que descubriera la sustitución cuando ya se hubieran cerrado casi todos los pagos. Esperaba que él se enfadara. Incluso esperaba que amenazara con cancelar. Lo que no previó fue que lo hiciera de verdad. Hasta entonces yo había creído que la boda destruida había arruinado su gran proyecto. En realidad, el proyecto ya estaba fallando. Dos marcas se habían retirado por falta de garantías. Una empresa había pedido la devolución de un adelanto y el fotógrafo principal se negaba a seguir trabajando sin recibir un pago pendiente. La ceremonia se había vuelto demasiado cara para continuar, pero cancelarla por decisión propia habría dejado a la exprometida responsable ante varias personas con las que había negociado. Necesitaba que mi hermano cargara con la culpa. Al excluirme de la manera más humillante posible, buscaba obligarlo a reaccionar y convertir una crisis comercial en una ruptura familiar. Si él cedía, la boda continuaría bajo sus condiciones. Si cancelaba, ella podría presentarlo como responsable de todas las pérdidas. Yo era el detonante elegido porque sabía que mi hermano no toleraría que me trataran de aquella manera. La sustituta aceptó reunirse con nosotros cuando supo que teníamos los registros de acceso y las conversaciones recuperadas. No lo hizo por remordimiento. Temía que su socia la responsabilizara de todo. Llegó acompañada y entregó una memoria con documentos que había conservado para protegerse. Allí estaban los planes de contenido, los acuerdos comerciales, las listas de invitados y una carpeta dedicada únicamente a mí. Contenía fotografías tomadas sin mi permiso durante las pruebas del vestido. Había anotaciones sobre mi cuerpo, mi ropa y mi forma de sonreír. También aparecían sugerencias sobre cómo presentarme como una mujer insegura y celosa si surgía algún conflicto. La humillación estética solo era la superficie. Habían construido un personaje que podían utilizar contra mí. En otra carpeta encontramos borradores de correos destinados a mi trabajo, mensajes anónimos para redes sociales y supuestos testimonios de personas que afirmaban haberme visto utilizar información de la fundación para asuntos personales. Algunos nombres eran inventados. Otros pertenecían a conocidos reales que nunca habían escrito aquellas declaraciones. La exprometida había preparado distintas versiones para adaptarlas a cualquier respuesta de mi hermano. Si él retomaba la boda, eliminaría las acusaciones. Si exigía la devolución del dinero, las publicaría. Si intentaba defenderme, diría que yo lo controlaba. Todo conducía a la misma conclusión. Ella había decidido que nuestra reputación sería la garantía de sus pérdidas.
La memoria también contenía comprobantes de pagos realizados a mi madre. No eran cantidades grandes, pero coincidían con las fechas en que permitió las visitas y borró las grabaciones. Mi madre había presentado su ayuda como una decisión desesperada para evitar un escándalo. Ahora descubríamos que también había aceptado dinero. Cuando le mostramos los comprobantes, reconoció que la exprometida le había prometido devolverlos después de que mi hermano aceptara negociar. Afirmó que los tomó para cubrir gastos familiares provocados por la cancelación. Mi padre abandonó la habitación antes de que terminara. Mi hermano no volvió a defenderla. Yo dejé de preguntarle por qué lo había hecho. Ninguna explicación podía cambiar que había permitido el acceso, ocultado amenazas y recibido dinero mientras mi trabajo estaba en peligro. Con las pruebas organizadas, informé a la dirección de la fundación. La revisión interna confirmó que los correos incluidos en la denuncia habían sido manipulados y que no existían transferencias ni beneficios personales vinculados conmigo. Aún así, la amenaza no había terminado. La gala se celebraría 2 días después y la exprometida todavía planeaba utilizarla. En su calendario aparecía una publicación programada para difundirse durante el discurso principal. Incluía la denuncia falsa, fragmentos de correos privados y una grabación editada para hacer parecer que yo admitía haber intervenido en la boda. También había preparado una lista de personas a quienes enviaría el contenido de forma directa. Entre ellas estaban varios donantes, miembros de la fundación, periodistas locales y compañeros de trabajo. La persona encargada de sistemas bloqueó las cuentas que pudimos identificar, pero no sabíamos cuántas copias existían ni quién tenía acceso al material. La sustituta aseguró que su socia utilizaba un servicio externo para programar publicaciones y que había cambiado las contraseñas después de la cancelación. No podía detenerlo desde su dispositivo. Mi hermano propuso contactar a su exprometida y ofrecerle una negociación para ganar tiempo. Yo me negué a hacerlo sin un plan. Ella llevaba semanas utilizando cualquier conversación privada como material para nuevas acusaciones. Si creía que teníamos miedo, aumentaría la presión. La asesora preparó notificaciones para las plataformas, para los proveedores relacionados con la campaña y para las personas cuyos nombres aparecían en los testimonios falsos. La fundación decidió mantenerme en la gala, aunque con un equipo preparado para responder si el contenido se publicaba. No quería esconderme. También sabía que asistir podía darle exactamente el escenario que buscaba. La tarde anterior al evento, mi hermano recibió un mensaje desde un número nuevo. Su exprometida afirmaba que todavía podía evitar el desastre si aceptaba pagar todas las pérdidas comerciales y firmaba una declaración donde asumía la responsabilidad por la cancelación. Le dio un plazo de 3 horas. Si no recibía la confirmación, enviaría el expediente durante la gala y se presentaría personalmente para contar su versión. Adjuntó una fotografía tomada dentro del lugar donde se celebraría el evento. Ya había conseguido entrar. En la imagen aparecía junto al escenario, acreditada como colaboradora de una de las marcas invitadas. Entonces la sustituta revisó por última vez los archivos de la memoria y encontró una carpeta que no había visto antes. Dentro había un contrato firmado con el nombre de mi fundación, una factura pagada por una empresa patrocinadora y una autorización para utilizar nuestro logotipo en una campaña comercial. Mi firma aparecía en todos los documentos. La cantidad recibida era mucho mayor que cualquier gasto de la boda. Y el representante de la empresa que había pagado aquel dinero sería uno de los invitados principales de la gala. La revisión de aquellos documentos terminó de revelar el motivo real de todo lo que había ocurrido. La exprometida de mi hermano no solo había utilizado mi información para proteger contratos relacionados con la boda. También había presentado una propuesta comercial ante una empresa que patrocinaba actividades culturales y había hecho creer que contaba con el respaldo de la fundación donde yo trabajaba. Había copiado nuestro logotipo, utilizado datos de proyectos anteriores y colocado mi firma en una autorización que nunca existió. La empresa patrocinadora había entregado un anticipo porque pensaba que la campaña formaba parte de una colaboración institucional. El dinero había sido enviado a una cuenta controlada por ella y su socia. Aquella cantidad explicaba por qué estaban dispuestas a entrar en casa de mis padres, copiar archivos y preparar denuncias falsas. Si la empresa descubría que la fundación no había autorizado nada, ellas tendrían que devolver un dinero que ya habían gastado.
Mi reputación profesional era la única barrera entre su mentira y la verdad. Si conseguían presentarme como una empleada deshonesta, podían afirmar que yo había negociado la campaña por mi cuenta y que después intentaba responsabilizarlas para ocultar mis propios actos. Hasta ese momento, yo había sido el objetivo de su venganza. En realidad, también era la persona elegida para cargar con todo. La dirección de la fundación se reunió de urgencia con el representante de la empresa patrocinadora antes de la gala. Le mostramos los documentos auténticos, los archivos manipulados y el historial que demostraba cuándo se habían creado. También presentamos la carpeta encontrada en la memoria, los mensajes donde ambas mujeres hablaban de utilizar mis contactos y las fotografías tomadas de mi libreta. El representante comprendió que la campaña nunca había sido autorizada. No canceló su asistencia. Decidió presentarse porque quería comprobar quién intentaría defender los documentos durante el evento. La fundación mantuvo la gala como estaba prevista. No queríamos provocar una cancelación que pudiera interpretarse como una admisión de irregularidades. Sin embargo, se reforzó el control de acceso y se informó al personal de seguridad sobre la acreditación utilizada por la exprometida de mi hermano. Yo asistí con la misma ropa que había elegido semanas antes. No intenté verme distinta ni demostrar que era más elegante que la mujer que me había expulsado de su boda. Después de todo lo ocurrido, entendí que aceptar aquella comparación habría significado seguir jugando dentro de una historia escrita por ella. Mi hermano llegó poco antes del inicio. No quería ocupar un lugar visible, pero necesitaba estar presente si ella intentaba utilizar la cancelación de la boda como parte de su relato. Mi madre no asistió. Después de que encontramos los pagos y las grabaciones borradas, mi padre le pidió que abandonara temporalmente la casa. Ella se quedó con una familiar y continuó enviando mensajes donde aseguraba que solo había intentado protegernos de un escándalo. No respondí. La gala comenzó sin incidentes. Durante la primera hora, la exprometida de mi hermano se movió entre los invitados como si todavía tuviera derecho a estar allí. Saludaba a representantes de marcas, observaba el escenario y revisaba constantemente el teléfono. No sabía que la empresa cuyo dinero había recibido ya conocía toda la historia. Tampoco sabía que su socia había entregado los archivos para protegerse. Poco antes del discurso principal, apareció la primera publicación. Una cuenta anónima difundió la denuncia contra mí junto con fragmentos de correos, imágenes de documentos financieros y una grabación editada. El mensaje afirmaba que yo había utilizado recursos de la fundación para intervenir en negocios privados y destruir la boda de mi hermano. Varias personas presentes recibieron el enlace al mismo tiempo. Los teléfonos comenzaron a encenderse alrededor de la sala. Ella había elegido exactamente el momento que había preparado. Durante algunos segundos sentí el impulso de abandonar el lugar. Aunque sabía que las pruebas eran falsas, ver mi trabajo y mi vida familiar convertidos en espectáculo me hizo sentir expuesta ante personas que no conocían la verdad. Entonces la directora de la fundación subió al escenario antes de lo previsto. No respondió a cada acusación. Informó que la organización había identificado documentos falsificados, accesos no autorizados y un intento de utilizar su identidad institucional para obtener dinero de una empresa patrocinadora. Aclaró que la revisión interna no había encontrado ninguna conducta irregular de mi parte. Después invitó al representante de la empresa afectada a explicar lo sucedido. Él confirmó que había recibido una propuesta comercial supuestamente respaldada por la fundación y que había pagado un anticipo basándose en autorizaciones que ahora sabía que eran falsas. En las pantallas aparecieron dos versiones del mismo documento. Una era la copia enviada por la exprometida de mi hermano. La otra era el archivo original del que habían extraído mi firma. Las diferencias eran imposibles de ignorar. La mujer que había planeado arruinarme dejó de mirar su teléfono y comenzó a acercarse a la salida. El personal de seguridad se colocó frente a ella y le pidió que permaneciera disponible mientras se aclaraba cómo había obtenido la acreditación y qué relación tenía con la campaña. Ella intentó presentar todo como un malentendido provocado por su socia. La memoria entregada demostraba lo contrario. Mostramos los borradores de denuncias, las listas de destinatarios y las instrucciones para modificar correos. También aparecieron los mensajes donde ella explicaba que mi exclusión de la boda debía provocar una reacción de mi hermano y permitirle convertir las pérdidas comerciales en una responsabilidad familiar.
Mi hermano no necesitó defenderse. Las palabras de ella bastaron. La fotógrafa había conservado los correos sobre mi sustitución. Los proveedores habían entregado las comunicaciones falsas. La fundación podía demostrar que yo no había autorizado ninguna campaña. Incluso mi madre había firmado una declaración reconociendo que permitió el acceso a la casa, entregó documentos y borró grabaciones a cambio de dinero. Todo lo que la exprometida había intentado presentar como una conspiración contra ella provenía de sus propios archivos. La publicación anónima fue retirada poco después, pero ya había cumplido una función distinta de la que ella esperaba. Las personas a quienes intentó engañar pudieron comparar sus acusaciones con las pruebas reales en el mismo momento. Las marcas que todavía colaboraban con ella suspendieron sus acuerdos. Los proveedores exigieron explicaciones sobre los anticipos y los compromisos que había asumido utilizando la boda. La empresa patrocinadora reclamó la devolución del dinero entregado por la falsa campaña. Su socia se apartó públicamente y entregó el resto de los documentos que conservaba. Mi hermano confirmó por escrito que nunca había autorizado el uso de la ceremonia para cerrar acuerdos comerciales y que la cancelación ocurrió después de descubrir mi exclusión deliberada. Yo no publiqué fotografías privadas ni respondí con insultos. Entregué las pruebas necesarias a la fundación, a las empresas afectadas y a quienes debían revisar el uso de documentos falsos. Después pedí que mi nombre dejara de aparecer en cualquier comunicación que no estuviera directamente relacionada con la investigación. La revisión de mi trabajo concluyó semanas más tarde. Recuperé mis funciones, aunque tardé mucho más en recuperar la tranquilidad con la que antes abría un correo o atendía una llamada inesperada. Mi hermano canceló definitivamente los contratos pendientes de la boda. Recuperó una parte del dinero y aceptó perder otra antes que seguir negociando bajo amenazas. La relación con nuestra madre quedó reducida a lo indispensable. Ella había querido evitar el escándalo, pero terminó ayudando a construirlo. Mi padre dejó de justificarla cuando comprendió que cada concesión había puesto nuestras vidas en mayor peligro. La mujer que había decidido que yo no era suficientemente hermosa para aparecer a su lado perdió mucho más que una ceremonia. Las empresas que habían confiado en su trabajo dejaron de hacerlo. Los acuerdos que sostenían su imagen profesional desaparecieron. Tuvo que devolver dinero que ya no tenía, enfrentarse a las personas cuyos nombres había utilizado y explicar por qué conservaba archivos privados destinados a destruirnos. La última vez que la vi fue al salir de una reunión donde se confirmaron las devoluciones pendientes y el cierre de sus proyectos comerciales. No llevaba cámaras, asistentes ni el cuidado impecable con el que había convertido cada momento de su vida en una presentación. Caminó sola por el pasillo mientras varios representantes recogían los documentos que demostraban lo que había hecho. Había intentado arruinar nuestras vidas para salvar una imagen perfecta. Y terminó viendo cómo la suya se derrumbaba delante de todas las personas a quienes había engañado.